¿Cómo podemos explicar a los católicos, por ejemplo, la falsidad de la idea de la Trinidad, pero de forma lógica? Y la otra pregunta, ¿cómo el nuevo musulmán puede proteger su fe y su creencia sana? Jazakallahu khairan, que Allah bendiga. También, Shekna, es algo del monoteísmo, si estamos hablando de nuestro tema de hoy. Entonces, Sí. Shekna, ¿cómo? Bueno, ese tema es tan fácil, inshallah, biznillah. Como usted sabe, Sheikh Muhammad, si hablamos de la Trinidad, si nosotros vamos a hablar de la base en general, por ejemplo, del cristianismo, hablamos de forma muy respetuosa, con todo respeto a los seguidores al cristianismo, pero solamente hablamos de forma lógica, con todo respeto. Se basa en la Trinidad sobre el pecado original, que dice que Adán, que la paz sea con él, comió del árbol, desobedeció a Allah y cometió un pecado. Hasta aquí, nosotros también creemos lo mismo como musulmanes. Claro. Pero después, en el cristianismo, todo nacido después de Adán, que la paz sea con él, nació contaminado con este pecado original. Bueno, entonces, si vamos a hablar de forma lógica, dice el Corán que nadie cargará con culpas ajenas. Y lo mismo dice la Biblia. Esto contradice lo que dice la Biblia. Como un recién nacido, por ejemplo, un bebé no hizo nada. ¿Cuál es su culpa si su tatarabuelo, por ejemplo, cometió un pecado? Entonces es algo contradice la lógica. Como dijo la hermana, quiere explicar eso de forma lógica. Entonces eso contradice todo tipo de lógica. Eso es primero. Segundo, después de eso, Dios quiso como perdonar a la humanidad. Entonces mandó, eso según cierto la versión, según la visión católica o cristiana en general, mandó a su hijo para salvar a la humanidad de este pecado original. Entonces su hijo fue torturado, crucificado y de esta forma Dios ya liberó nos salvó del pecado original. Primero, ¿qué quiere decir eso de la conclusión? Que nosotros fuimos condenados por una culpa que no cometimos. Y después fuimos salvados por un sufrimiento que no sufrimos. Entonces usted era culpable. ¿Por qué? Porque tu tatarabuelo cometió un pecado. No, pero no te preocupes, usted ya se salvó. ¿Por qué? Porque Jesús se crucificó. Entonces eso es algo, subhanallah. Cualquier persona que piensa de forma lógica nunca puede creer sino en el monoteísmo. Y además, ¿qué relación entre el sufrimiento del Hijo de Dios y la salvación de la humanidad o borrar su pecado? Si Dios quiere perdonar a la humanidad, Él los perdona ya. Como dice el Corán, le dice sé y lo es. Entonces esto totalmente contradice la lógica. Pero hoy en día, según nosotros, y vuelvo a reiterar con todo respeto, hoy en día encontramos muchas personas que creen en eso. ¿Por qué? Porque siguen las comunidades en general sin pensar, sin contemplar, sin reflexionar en ese tema. Y como Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo en el Corán, esa es la causa del desvío de la mayoría de la humanidad. Que yo no quiero, y por eso encontramos también centenares de millones toman a la vaca como algo sagrado o adoran a la vaca. Claro. Por ejemplo, algo eso, ¿qué lógica tiene? En realidad no tiene lógica, pero esa es la causa, porque sigue a la comunidad, sigue a la mayoría de su alrededor, no quiere contradecir, no quiere reflexionar y de pronto si él cambia, entonces va a encontrar dificultades en su vida, va a perder, por ejemplo, algunas relaciones sociales y no quiere arriesgar con eso, no quiere sacrificar con eso. Jazakallah, Shekna. Porque es algo muy importante.